Hola a todos jóvenes, bienvenidos a este gran proyecto en Ciudad de México de Desarco Arquitectos. Es un proyecto de departamentos, 8 departamentos en un terreno de 11 metros de frente por 19 metros de fondo. Es un proyecto con una filosofía bastante interesante de reutilizar, de aprovechar, de dejar los materiales en crudo, aparentes. Empezamos a rentar habitaciones que se volvieron suites, entonces ya hay más bien 4 departamentos por nivel. Se puede tener hasta 12 departamentos en el edificio en lugar de 8. Es ese tipo de flexibilidad que le vale mucho la pena a los inversionistas, de que puedan maximizar sus inversiones y sus proyectos. La elegancia del basamento, ¿verdad? Una franja de concreto, los muros martelinados. ¿Qué significa martelinar? Significa que el muro de concreto, si no te quedó tan bien, puedes ponerle a una persona a que con una pequeña chita le dé golpes y que vaya haciéndole esta textura bruñida, que se ve bastante elegante. Fíjense cómo ahí tallaron el mismo número del departamento. Y luego el material. Aquí los arquitectos trabajaron con el material tal cual. Entonces no le dieron una pintura al metal, sino simplemente le trabajaron con una cera. Entonces por eso tiene este aspecto tan natural. Y algo muy interesante que nos comentaban los arquitectos es que todo se trabajó en BIM. BIM es un sistema en donde todos los planos se vuelven un modelo 3D y ya no tienes solamente información en 2 dimensiones, sino todo está en 3 dimensiones. ¿Eso qué significa? Que es como si tuvieras una radiografía en 3ª dimensión. Entonces va a ser muchísimo más exacta y vas a evitar errores a la hora de construir. Esto yo creo que lo tenemos que hacer ya todos los arquitectos y los constructores, trabajar en metodología BIM. Y para trabajar en metodología BIM necesitas trabajar en Revit o en ArchiCAD o en alguno de estos programas que nosotros en la Academia de Arquitectura Avanzada tenemos una membresía que por 300 pesos al mes puedes aprender AutoCAD, Revit, 3D Max, SketchUp, V-Ray, Lumion. Tienes muchos programas por solo 300 pesos al mes, todos grabados, y además de tenerlos grabados, tenemos clases en vivo 1 o 2 veces al mes, en donde puedes entrar y preguntar las dudas a maestros de los programas. Además de que tenemos clases de lunes a viernes de asesorías, en donde tú puedes entrar a clases en vivo, en línea, con los mejores arquitectos o con grandes arquitectos de México y de otros países a recibir asesorías de tus proyectos. No importa si eres arquitecto o no. Tú puedes revisar el proyecto que te está haciendo alguien más, puedes entrar con el arquitecto Lucio Muniain y preguntarle: arquitecto, ¿usted considera que esto está bien o qué podríamos mejorar en el proyecto? Eso es una cosa hermosa que pueden hacer ustedes en la membresía. Además que si eres estudiante de arquitectura, puedes prepararte, puedes mejorar tu nivel de diseño. Si ya eres un arquitecto egresado que quieres tomar una maestría pero te cuesta trabajo tomarte el tiempo de irte, la membresía es prácticamente una maestría de diseño continuo. Tenemos alumnos que llevan 4 años y que su nivel ha mejorado increíblemente y que ya se han vuelto arquitectos que documentan sus obras en el canal. Así que vale muchísimo la pena. Y pues vamos a entrar a conocer el departamento, jóvenes. Fíjense el vestíbulo. Un vestíbulo compacto, bajamos estas escaleras y vamos hacia los elevadores. Fíjense, este es el estacionamiento. O sea, es un terreno de 12 metros de frente por 19 de fondo. Fíjense el estacionamiento, 2 coches ahí, otros 2 acá, uno aquí, otro acá, son 6. O sea, oficialmente caben 6, ¿verdad? Quizá caben un poco más, no sé, acomodándolos uno detrás del otro, probablemente. Sí, ¿verdad? Porque aquí puedes quizá meter 2. Entonces ahí tienes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no sé. Es que nos decían que cabían 8, pero no sé. Fíjense toda la madera que se reutilizó aquí. Entonces vienes de acá y llegas al área de las escaleras. Esta es planta baja, el elevador. Aquí llegamos a la planta de acceso a los departamentos. Fíjense cómo tenemos una distancia muy pequeña entre el elevador y la escalera. Eso me deja pensando que realmente en planos, cosas que nos dan miedo, ya en la realidad se soportan. O sea, no se siente nada mal. Y por dentro, como pueden ver,
son los materiales aparentes. Fíjense, el concreto, el block, tal cual. Solamente se hace un trabajo en los plafones. Toda esta parte, si se fijan aquí, tiene un espesor que es el panel de yeso. Eso ya le da un poquito de equilibrio, ya más amable, un poco más terminado, más elegante, quizá, de no ver todas las superficies en crudo, sino ver alguna superficie bien detallada, por ejemplo, ¿no? Y estas ventanas que hacen mucho ayuda, hacen ayuda a que tener iluminación y ventilación natural en estos espacios, porque si no, se sentirían demasiado oscuros. Fíjense cómo son 4 departamentos por nivel. Entonces, en la fachada que veíamos, la mitad de las ventanas son de un departamento y la otra del siguiente. Y este es el departamento, fíjense. Son lofts de 35 metros cuadrados, muy compactos, pero muy bien ejecutados, muy elegantes. Fíjense cómo como estamos en el penthouse, tiene una escalera, que es una estructura con una alfarda central de acero y escalones de PTR, en donde la huella central, para muchos, es mejor hacerlo de un cerámico, de un porcelanato. Aquí lo podemos ver cómo se colaron, fíjense. Se cuelan las huellas de concreto, deben de tener unas varillas en este sentido, quizá alguna en el otro sentido, para hacer el colado de la pieza. Y ya sobre el colado se le coloca el porcelanato. Entonces te queda esta apariencia, ¿no? Con todo el PTR. Si lo quisieras forrar completamente, si lo que tú quisieras es que este piso se vea completamente en todo el escalón, quizá ahí tendrías que hacer cosas distintas. No estoy seguro si el porcelanato, corríjanme si me equivoco, jóvenes constructores, puede colocarse sobre el PTR. No sé si antes tienes que colocar una cama de MDF para que le dé mayor sujeción. Esa es una buena pregunta. Pero si te gusta así, puede quedar también bastante bien. Ahorita vamos a ver a dónde nos lleva esta escalera. Y de este lado, si se fijan, tenemos un mueble que esconde todo el área de equipamientos. Aquí detrás tenemos el refrigerador, la cocina, una pequeña área de servicio. Y si corremos estas puertas que tienen un bastidor de herrería, esto no es aluminio, descubrimos la cocina. Se pueden correr bien, ¿eh? Fíjense los rieles. Los rieles sí son de aluminio. Los arquitectos muy inteligentemente resuelven toda la pieza de servicios en un solo bloque, porque en este bloque se vuelve una caja en donde está la cocina y del otro lado está el baño. Entonces eso ayuda a que se concentren los equipamientos, sea más económico, porque no tienes que hacer trayectorias muy largas de tuberías entre distintos puntos de la planta, sino que todo lo concentras y ya puede bajar en el sentido vertical en algún ducto. Que seguramente, si nos vamos hacia el pasillo, podríamos ver algún ducto de ventilación o algún ducto de instalaciones. Y los materiales, el diseño es el concreto. Esto es una cubierta que le llaman terrazo, que es un cemento blanco con unas piedras de mármol que una vez que se cuela, se le pasa una copa que lo va puliendo y desbastando hasta que la piedra aparezca y se ve de esta forma y con esta textura muy suave y muy elegante. Y de hecho el concreto aparente está en todo el piso. Si se fijan, el concreto aparente no es para todos, jóvenes. Ustedes tienen que estar muy convencidos del concreto aparente si lo van a elegir. Porque si no están bien convencidos y si no conocen realmente la sensación, la textura y la estética del concreto aparente, no lo escojan. Esa es una recomendación que les voy a hacer el día de hoy. Tomen otra decisión. Una recomendación que yo les daría siempre es irnos por una piedra. El mármol es algo natural, la sensación es muy natural, es muy buena.
Y con el paso del tiempo, cuando se va dañando, se va perdiendo su brillo, se le puede volver a desbastar, volver a pulir y queda como el primer día, a diferencia de los pisos de concreto. Cuando un piso de concreto empieza a presentar fisuras, pequeñas imperfecciones, grietas, eso ya es casi imposible que lo puedas ocultar. O sea, tienes que pasar distintos procesos, rellenar las grietas. Quizás se puede aminorar, pero no completamente. Entonces tendrías que volver a hacer toda la inversión, ¿verdad? Cuando en el mármol no tienes que hacer la inversión completa, solamente el pulido y el desbastado. Y en esta parte se ve muy elegante. Fíjense cómo en la parte de arriba, buscando tener área de almacenamiento, colocaron esas puertas que, si se fijan, tienen llaves en donde se pueden almacenar ahí muchas cosas. Y la cocina, otra vez, la combinación entre maderas claras y cubiertas claras es muy elegante, si se fijan. Y el remate, de lo que siempre hablamos, el remate es el punto focal que tenemos cuando estamos recorriendo pues, el espacio. Entonces aquí el remate es esta belleza de árbol. Y fíjense cómo generan un pequeño comedor, una mesa muy sencilla, el closet y este espacio que se vuelve algo muy, muy agradable gracias a la copa del árbol. Realmente este espacio es bueno porque tiene este árbol enfrente que le cubre la luz, le cubre el sol directo y te da esta sensación hermosa del juego de las sombras y las luces sobre la cama. Que el diseño de la cama también es bastante agradable. Es un diseño que he estado viendo últimamente. Fíjense las cabeceras. Cabeceras bajas a la altura de las almohadas y anchas, de aproximadamente 30 centímetros. Fíjense muy bien la costura, muy elegante. Y colocan, de hecho, los apagadores en la misma cabecera. O sea, eso es una buena decisión porque te permite cargar el celular de forma más sencilla. Y otra vez, fíjense, el diseño de interiores, como la mesita pareciera que tiene el mismo diseño de la piedra de la cubierta de la cocina de terrazo. Entonces, están jugando con esos mismos tonos, por eso la piel de color, ese color café, un poquito rojizo. Y el concreto, si se fijan, los materiales aparentes están presentes en todo el proyecto. Es un proyecto muy honesto en ese sentido. Vemos los muros forrados de madera que le dan esa estética. Y aquí hay algo muy interesante que quiero platicarles, que es los muros de vidrio. Los muros de vidrio en los baños. Cuidado, jóvenes, cuidado. ¿Por qué? Porque el vidrio, pues como ustedes pueden imaginar, no sella herméticamente. Entonces, aquí podemos tener accidentes, porque en el área de la regadera a veces se puede tapar, ¿verdad? Porque no le han dado mantenimiento a la coladera, no se ha limpiado del cabello, de los restos. Entonces, el agua puede salir por aquí, entre el sello del vidrio, hacia el piso de afuera. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando usamos concretos, porque si se fijan en el baño, tenemos también un terrazo. Entonces el terrazo está cuidando muy bien sus niveles para que haya una continuidad con el terrazo que hay en la regadera. Entonces, para no hacer cortes, no tenemos unas inclinaciones muy profundas. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay muy poca pendiente de este punto a la coladera. ¿Eso qué significa? Que el riesgo es mayor, ¿saben? Entonces es muy importante que si van a hacer estos diseños muy, vamos a llamarles minimalistas. ¿Por qué minimalistas? Porque casi no hay elementos. O sea, aquí no pusieron un sardinel como tal, solamente pusieron ese pequeño junquillo de aluminio que realmente no va a ser mucha ayuda, de ayuda, porque aquí pudieron haber puesto otro céspol en alguna zona de acá para poder captar el agua, pero como todo tiene más o menos el mismo nivel, se puede generar un conflicto. Que al mismo tiempo la sensación también es muy importante y podríamos hablar un poco, ¿no? El tener este muro de vidrio, fíjense cómo le colocan una pequeña película satinada para darle algo de intimidad, porque realmente
es un poco agresivo, ¿no? O sea, la exposición que tienes desde el interior, pues prácticamente te pueden ver bañándote desde afuera, ¿no? Y los materiales, ¿no? Lo que les decía sobre el concreto, que es muy importante, jóvenes, que contemplen realmente la sensación del concreto. O sea, porque una cosa es la estética, pero otra cosa es cómo se siente, ¿verdad? Podrá gustarte cómo te ve, pero ¿te gustará realmente cómo se siente? La temperatura, la textura, el grado de humedad que esto genera por la porosidad. Es importante contemplar el tipo de ventilación dependiendo del tipo de materiales que hay en el espacio. Son muchas cosas que hay que contemplar a la hora de que vamos a tomar una decisión de elección de materiales, jóvenes. Y ya el baño realmente es bastante bueno. Esto es un lavamanos que me parece prefabricado, que ya lo compras así y queda muy bien en el espacio. Se aprovecha bien. Si se fijan, la regadera no tiene puerta, entonces vuelve todavía más minimalista el diseño. Algo muy sutil. Y también eso es una sensación única, ¿no? Cuando uno viaja y se hospeda en departamentos o en las casas de otras personas, pues muchas veces estás buscando una sensación única. Si quieres algo normal, te vas a un hotel, ¿sabes? Pero si quieres vivir una experiencia, te quedas en una casa, te quedas en un departamento de alguien y habitas como lo habitan esas personas. Entonces, esta casa es una experiencia realmente. Y dimensiones de los departamentos, o sea, debemos de tener entre ejes, debemos de tener 350, no mucho más. 350 más 150, 160 de baño. Entonces, prácticamente la pieza del departamento, porque si se fijan, no es un cuadrado completo, ¿verdad? Porque de este punto a este punto es más pequeño que a este punto. Hay una pieza por ahí de bodegas en el centro que no estamos aprovechando para la pieza del departamento, sino pues prácticamente serían 45 metros cuadrados, ¿verdad? Pero como aquí se genera la escalera, pues ya no tienes el cuadrado completo. Entonces son departamentos de 40 metros cuadrados, un poco menos realmente. Y esta escalera, por último, es un regalo. Es un regalo porque nos lleva a la azotea. Y fíjense el diseño, ¿eh? Este sí les va a gustar. Es una puerta corrediza. Y con este mecate, o a ver por acá. Ah, ya lo vi. Está buenísimo. Fíjense, o sea, este es un diseño, como le decimos aquí en México, hechizo. ¿Qué quiere decir hechizo? Que lo hicimos nosotros. O sea, que esto no se compró en Home Depot. Es un diseño que se mandó a hacer. Fíjense. Tienes una estructura para la cubierta que entra dentro de estos dos canales Montén. Fíjense este elemento, aquí se puede ver el corte por sección. Esto se utiliza solamente para el agua. O sea, es un gotero que está cubriendo la puerta. Estoy seguro que esto le va a servir a mucha gente. Denle impresión de pantalla. Fíjense abajo, tenemos un riel. Fíjense qué importante es esta pieza, porque cuando llueve de lado, esto nos va a ayudar a que no ingrese el agua. Es como un guardapolvo. Cuidado con el agua, porque aquí por eso si se fijan tuvieron que poner una camisa que en un trapo que en algún momento fue una camisa. Y también bien importante que esto tenga una pendiente, que ahí sí no estoy tan seguro que se logre, porque como el riel pues tiene que quedar a nivel, no estoy tan seguro que esto pueda llegar a tener pendiente. Por eso si se fijan, hay un poco de agua ahí. Sí, estos diseños son complicados, jóvenes, pero lo resolvieron muy bien aquí los arquitectos. No se puede decir que no, vean bien. Y del otro lado, la viga Montén o el canal, fíjense cómo llega aquí este soporte. Y esto
Pues claro, no, esto es un gotero, porque el agua llega aquí, cae, y aquí cae sobre el vidrio, y ya sobre el vidrio, quién sabe. Pero este espacio está bueno. O sea, las azoteas, cuando tengan estos árboles creciendo y extendiendo sus ramas sobre ellas, hay que aprovecharlas. O sea, imagínense que este espacio hubiesen dicho los arquitectos, ¿sabes qué? No, está muy difícil resolver la escalera, van a ser más metros cuadrados, rebasamos el límite de altura. No, ¿sabes qué? No. Todo este espacio no existiría. Y realmente son espacios que no se utilizan tanto. Me encantaría que en los comentarios las personas comenten si utilizan sus terrazas, utilizan sus balcones, sus azoteas, los famosísimos roof gardens. ¿Realmente los usan? ¿O son solamente espacios que estaban como en su cabeza, que se sentirían muy bien, que se aprovecharían muy bien las vistas, pero que realmente suben una vez al año? O quizá alguno ya tiene más de un año que no sube. Fíjense otra vez la naturaleza de los materiales. El piso es de barro. Aquí yo les recomiendo, jóvenes, siempre que quieren hacer este tipo de pisos en las azoteas, en donde ustedes ya saben que el agua es el principal enemigo, yo les recomiendo que coloquen una carpeta asfáltica Fester MIP de 4 milímetros, porque si colocan una más delgada, no se garantiza. Tiene que ser de 4 milímetros el Fester MIP. Eso es el mejor impermeabilizante que ustedes pueden colocar para un piso de azotea. Porque si se van por el CR65, no tiene la especificación. Para este tipo de pisos en azotea, la especificación es Fester MIP 4 milímetros, específicamente. Así es como impermeabilizan en otros países, en Estados Unidos. Es raro que veas que van a poner un cementoso debajo de un piso en azotea. Corríjanme si me equivoco, mis hermanos de Estados Unidos. Entonces, la carpeta asfáltica aplicada con calor es lo mejor para este tipo de azoteas. Pues jóvenes, una vista más aquí a la cubierta de vidrio, la escotilla, ¿cómo le podemos llamar? Yo soy su amigo el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Ciudad de México. ¡Adelante! La Roma y el árbol. ¿En qué belleza?